Como acabé de explicar, dije que seguía con la parte 2, con el poder de la sangre de Cristo y la potestad de Cristo en el Nuevo Testamento y el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento, bendito sea Dios para siempre, por todas las edades. Santo sea su santo nombre y bendito sea el Cordero por todas las edades. Y hoy le quise dar un pequeño giro al tema, porque siempre a veces pasa. Pero claro, no saliéndome del tema. Un pequeño giro quise darle hoy para la gloria de Dios, para comenzar a enseñar bajo este mismo en este mismo fundamento. Y vamos a comenzar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy vamos a enseñar la sangre de Cristo nos limpió de los pecados y nos reconcilió con Dios. Dios le bendiga. Amén. Vamos a enseñar ese tema hoy. La sangre de Cristo, vuelvo a repito, nos limpió de los pecados y nos reconcilió con Dios. Sin Cristo no hay reconciliación con Dios. Sin Cristo Jesús no hay salvación. Sin Cristo Jesús no hay perdón de pecado. Dios nos dio un indulto, nos perdonó los pecados. O sea que sin Cristo Jesús estamos muertos en vida. Santo Dios para siempre. Dejemos a los judíos que sigan, como dice el apóstol Pablo en el libro de los Corintios, creo que la segunda carta que habla de esto, no me recuerdo si la segunda o primera carta, que dice el apóstol Pablo que cuando ellos leen a Moisés en el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, el siglo I, para escribir estas cartas a los Corintios, que hasta ese día, en el siglo I, todavía estaban leyendo a Moisés y el velo de ellos estaba todavía en su corazón, porque cuando se conviertan a Cristo, entonces el velo será quitado. Usted ve, los judíos, dejemos lo que ellos vayan lo que ellos están haciendo, porque sabemos que los judíos, Dios se lo va a restaurar, dice en Romanos capítulo 11, no sé cuándo, porque son cosas que no corresponden a nosotros tampoco. Pero sé que Dios lo va a restaurar a los judíos, porque lo dice en Romanos capítulo 11, que todo Israel será salvo, porque Dios enviará a Jesucristo, que vendrá de Sion, que es el libertador, y lo libertará y se convertirá en el Hijo de Dios. Que cuando se convierten a Cristo, dice en Corintios, el velo de ellos será quitado. Ya vea, ese velo que ellos tienen, esa ceguera con la ley de Moisés, eso que ellos piensan que la ley de Moisés, que con la ley de Moisés hay salvación, que hay que circuncidar si guardar la ley de Moisés para ser salvo. Todas esas cosas, todo ese velo que ellos tienen en su corazón, todas esas cosas, todos esos judaísmos que tienen ellos tradiciones por los ancianos, será quitado. Amén. Pero nosotros no somos judíos, no vamos a seguir costumbres judías, no vamos a dejarnos arrastrar por los judíos, porque los judíos hasta el sol de hoy están esperando el Mesías. Ellos no pudieron creer que Juan era Elías, mucho menos. Ellos están esperando el Mesías, pero tienen que esperar el profeta. Para ellos todavía están esperando el profeta. Ya el profeta vino, dijo Jesucristo. Hicieron de lo que quisieron, así iban a ser Jesucristo. Pero ellos no han entendido, porque dice que el entendimiento de ellos, Isaías 6:9, se embotó con el propósito de que nosotros entráramos a ser pueblo de Dios. Entonces no hemos sentido que nosotros nos dejemos arrastrar por los rabinos judíos y nosotros vengamos y le entregamos la iglesia de Cristo a los rabinos judíos. Los pastores, hablo con los pastores que Dios pone al frente. Los pastores son los responsables, los que tienen que dar cuenta, porque son los que Dios pone al frente. Amén. ¿Para qué? Para que alimente la grey de Dios, para que pastoree la grey de Dios, para que le dé el pasto a la grey de Dios, que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces nosotros estamos claros. Nosotros gentiles estamos claros que cuando estaba la ley de Moisés era una pared que nos dividía, dice la palabra de Dios. Amén. Oye lo que era la ley de Moisés. La ley de Moisés, en vez de acercarme a Cristo, no, a los judíos fue el año para ellos, para encontrar a Cristo. Porque por medio de la ley, todo lo que figuraba en la ley no era lo verdadero. No era lo verdadero. Pero dice la palabra de Dios que era una sombra, una imagen, no era la imagen misma de lo que yo venía. ¿Ves? Y esta ley, que se le llamó la ley de Moisés, que es la ley de Dios, claro. Sabemos que la ley de Dios, porque Moisés no tiene ley, pero así se le llamó la ley de Moisés. Esta ley que se le puso la ley de Moisés. Nosotros estábamos, cuando se hacían estos ritos, estos sacrificios, por el perdón del pecado de Israel, dice la palabra de Dios, que esto Dios se cansó, lo leímos en hebreo, porque lo dijo Jesucristo, le dijo a Jesucristo al Padre, que sacrificio, yo lo repito, lo mismo confirmación,
sacrificio, ofrenda no quisiste y te agradó según se ofrecía, según el pecado, según la ley. No quisiste la desunidad, eso te agradó. Le dijo el Padre, le dijo el Hijo al Padre. Dice, me preparaste cuerpo, le dijo Jesús. Porque no lees la palabra, no lees la palabra por leerla. ¿Quién está hablando? ¿De qué se trata ahora esta conversación? Todas son las palabras de Dios, pero ¿quién está hablando ahí en ese momento específicamente? Eso es lo que hay que dar discernimiento. ¿Quién habla en ese momento? Entonces Jesucristo le dice, ¿me preparaste el cuerpo? ¿Ya el cuerpo de Cristo estaba preparado? Amén. Dice, heme aquí, que venía Jesucristo para la tierra hacer la voluntad de Dios, dijo Jesucristo. Heme aquí, él dijo Jesús, dijo, yo iré por ti, dijo Jesús, le dijo, yo iré por ti. Envíame a mí, dijo Jesús. Entonces nosotros sabemos estas cosas. Y hoy vamos a comenzar que si nosotros no seguimos al Hijo de Dios, quien sea, judío o no judío, no verá la salvación. Amén, gloria a Dios. Porque Dios lo dijo por su palabra, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es la vida propia. Yo le estaba hablando con una hermana en estos días ayer, le estaba diciendo que muchas veces, ella también estaba creyendo eso, que mucha gente, Dios antes lo usaba, yo no vi que levantaba muertos, eso es falso. Ningún mortal ha levantado muertos, otro no me dio para siempre. El único que levanta a los muertos es Dios y Cristo Jesús, el inmortal, que es la vida eterna. Eso es falso. Nadie puede levantar a los muertos. A los apóstoles se dio poder y potestad para hacer señales y prodigios, pero no van a levantar muertos, porque solamente el Espíritu Santo es que tiene ese poder. A la no Dios para siempre levantar muertos, porque es la vida eterna. Y nadie tiene ese poder. Y nadie lo tiene. Porque podemos ver las resurrecciones, cómo eran esas resurrecciones que pasaron en los tiempos de Eliseo y Elías. Que Elías estaba tan atacado igual que Eliseo. Porque Eliseo pensó que se iba a resolver fácil con un simple bastón. Y el criado de Eliseo, vete, y ya se va a resolver el pecado de Señor. Eso no es así. Tanto Dios para siempre. A veces no como el hombre piensa, es como el Espíritu Santo dice, no como el hombre piensa. Y cuando él vino el criado no pasó nada, porque no fue así, porque el Espíritu Santo tenía que ir a él. Pero él tiene que coger lucha primero, tiene que suplicar a Jehová, él tiene que agarrar al niño para darle calor, él tiene que dar los primeros auxilios, como se lo dio también, gloria a Dios, para siempre, lo que le llamó los primeros auxilios, nosotros ahora, lo que se lo dio el profeta Elías, también tenía que hacer un liceo con él. Y usted ve que la escritura lo dice ahí mismo, claro. Y le rogaba y suplicaba a Jehová para que le volviera a dar al niño otra vez de nuevo la vida. Suplicaba, no dijo, ven, como hacía Jesucristo. Cuando le dijo a la niña, le dijo, cuando le dijo a Jairo, no moleste más el maestro, ya no, ya hijo murió. Jesús le dijo, ten fe, y ya no está muerta tu vida. Mira que yo soy la resurrección, dijo eso. Y entonces le habló en arameo a la niña. Jesucristo habla todo el idioma, porque fue el que lo inventó. No lo digo para siempre. Entonces la niña la levantó. Ve, el único que tiene poder y potestad es Dios y el Cordero. Nadie, ni a los apóstoles. Cuando la hermana Dorcas estaba fallecida, que murió, que era una hermana piadosa, no una que se estaba entremetiendo, ni de esta fantamosa, no una mujer humilde que mejor ayudaba a la necesitada y la que ella le había dado vestido, que ella le había sufrido su deseo. Ahí estaban llorando esa hermana, lamentando la muerte de esa hermana. Sabían que Pedro estaba cerca. Cuando Pedro mandó a buscar a Pedro, ¿Pedro qué hizo? Pedro le dijo, mire que tenían potestad por Dios cada vez para echar fuera demonios, y tenían potestad para sanidades por el nombre de Jesucristo, tenían todo, pero Pedro no dijo, hermano, ahorita, vuelvo otra vez, no, fue a orar y esta palabra. Ve, entonces eso da a entender que ellos no tenían ningún poder para levantar ningún muerto, eso es fácil. Ningún hombre tiene poder para levantar muertos, ningún hombre tiene poder para levantar muertos, Jesucristo. Jesucristo le dijo, Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios, yo soy la resurrección. Amén, amén. Ve, ese sí tiene poder, porque él es la vida, él es la resurrección. Ese fue el que Dios le dio autoridad y poder. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pero eso es lo que nosotros a veces nos hacemos creer en nuestra propia mente, que nosotros tenemos poder hasta para levantar muertos. Mentira del diablo, el único que tiene poder para levantar muertos es Jesús. Porque él es el que resucita. Por eso que cuando él sabía que Lázaro estaba enfermo, lo sabía. Él sabía que Lázaro estaba enfermo, se quedó tranquilo. Pero cuando Lázaro se murió, él se quedó tranquilo.
Porque estaba dando lo que dice que tenía tenía más de 3 días. O sea, ya pasaban más de 72 horas de muerte. Sí, Jesucristo estaba esperando todo el cumplimiento. Jesucristo no fue huyendo y dice, ay, no, mira. No, y después que Jesucristo ya vio que esa cosa había pasado, entonces le dijo a los discípulos lo que había. Los discípulos pensaban que Lázaro todavía seguía vivo y ya Lázaro estaba sepultado. Hace días. Jesucristo le dijo, no, ya Lázaro murió. Le habló claro porque no estaban entendiendo. Pero yo, vamos para allá ahora. A despertarlo. Porque él dijo que estaba durmiendo. Pero tuve que decirle a ellos que murió para que entendieran, porque así que a veces que habla la iglesia para que entiendan. Si no entienden, se quedan sin entendimiento. Y comenzamos aquí en el nombre de Cristo Jesús. Quiero comenzar con esta introducción de que Jesucristo dice, y todo lo que le pidieron, dice Juan capítulo 14, versículo 13 hasta el 14, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Oye lo que dice Jesucristo, lo haré. Mira lo que se trata aquí, la conexión de nosotros pedir al Padre en el nombre de Jesucristo para que sea Él. Dice Jesucristo, lo haré. Ahí está hablando Jesucristo, lo haré. Está hablando que Él lo hará, Jesús. Lo haré, dice Jesús. Está hablando Jesús mismo. Dice, que todo lo que le pidieran al Padre, está diciendo nosotros todos, en el nombre de Jesucristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto sí lo tenemos claro. Oramos, muy bien. Cada vez que oramos, Padre, en el nombre de Jesús, eso sí lo tenemos claro. Pero la otra parte, ¿dónde lo dejamos? No dejamos que Dios nos dio de parte. Hay que hacerlo todo, dice la palabra de Dios. Todo lo que tú vayas a hacer, lo voy a demostrar aquí por la Escritura de Colosenses. Sea de hecho de palabras, sino sea de nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es la conexión que tenemos con el Padre? Bueno, la conexión que tenemos con el Padre se llama Jesucristo. Si nosotros le pedimos al Padre y no pedimos y no decimos el nombre de Jesucristo, por más fe que tengamos, que traspase los montes y mueva la montaña, la fe que te tenga más grande no va a pasar nada. Se va a quedar todo como que no ha pasado nada, dice Jesucristo. Pero si tú le pides al Padre, le pides en el nombre de Él, dice que el Padre es glorificado en el Hijo. ¿Ve? Porque Jesucristo, dije la semana pasada que Jesucristo es la gloria de Dios. Lo voy a demostrar. Me gusta cuando tengo estos retos así, gloria a Jesús, para demostrar la gloria de Dios. Lo voy a demostrar, dije que el Cordero es la gloria de Dios. Lo voy a demostrar por la palabra de Dios. Santo Dios, gracias Señor, te alabo Padre, en Cristo Jesús. Y ahora, oye lo que dice Jesucristo más abajo ahí. Gloria a Dios, santo para siempre. Que si también nosotros le pidiéramos a Él, a Jesús mismo, también directo, lo podemos hacer. Que también seremos oídos, dice aquí más abajo. Oye aquí para contar lo que dice Jesucristo más abajo. En el versículo 14, de Juan 14, 13 hasta 14, dice, si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? O sea, que cuidar, si todo lo que le pidimos al Padre, pedimos su nombre, Él lo hará. Jesucristo lo hará, dice, Él lo hará, Jesús lo hará. Para que el Padre sea glorificado como Jesucristo lo tuvo aquí en la tierra. Dijo, Padre, glorifica tu nombre, dijo Jesucristo. Ya dijo Dios el Padre a Cristo Jesús. Ya lo he glorificado, pero lo voy a volver a glorificar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice que hay 2 formas de que usted le puede pedir a Jesús, si quiere. Aquí lo sigue la Escritura. Una de ellas es pidiéndole al Padre en el nombre del Hijo para que el Hijo lo haga y sea glorificado el Padre a través del Hijo. O si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si le pide a Jesús, Él lo hará también. Aquí está haciendo de nosotros como nosotros queremos pedir. Pero si nosotros vamos a hacer un contacto con el Padre, tiene que ser todo en el nombre de Jesús, pero no de boca, es de corazón, bueno, cuidado si usted va a decir de boca, porque el nombre de Jesús lo dicen hasta los católicos, los que no son católicos. No, es de corazón, creyendo así. Porque si usted lo dice el nombre de Jesús de boca, tampoco sirve para nada, no vale. Es creyendo de corazón. Gloria a Dios, que en Él está toda la plenitud, que en Él está la sustancia misma de Dios. Dice que era la sustancia misma, la imagen misma de Dios. ¿Quién es Él, el Cordero de la Oración de Dios para siempre? El Cordero, en Él está todo, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios.
En el Cordero de Dios. Entonces aquí entendemos. En parte comprendemos esto. ¿Por qué digo en parte? Porque muchos sí oramos, sí, y pedimos, hacemos la oración muy bien, y comenzamos, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, en parte, pero yo no quiero la cosa en parte. Cuando vamos a leer la palabra, cortamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya estamos en parte ahí. ¿Pero por qué se le estamos pidiendo a Dios? Y lo estamos haciendo en el nombre de Jesucristo, como dice la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado. Entonces, ¿por qué seguimos ahora nada más eso en parte? La otra parte que se hacen también, eso que voy a explicar, que está relacionado también, porque todo eso va en el nombre de Jesús, los bautismos, que se hacen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo también están mal, porque los apóstoles, en la primera iglesia, fue bautizada en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Pues la primera iglesia se fundó en el nombre de Jesús. La primera iglesia recibió el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. La primera iglesia recibió los dones espirituales como los apóstoles, ser apóstoles de Jesucristo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ahora mira aquí lo que dice Colosenses 3:7. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo que dice? Todo. No es por parte. Yo no quiero que tú hagas la cosa en parte, porque yo no soy yo de parte. Dice todo en el nombre de Jesús, dice las Escrituras. Aquí no soy yo. Todo lo que tú vayas a hacer, sea de hecho, acción, de palabra. Todo lo que tú vayas a hacer, sea acción, por hechos, acción, o palabra, sea en el nombre de Jesucristo. Dice, ¿para qué? Dice, dando gracias a Dios Padre, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Hasta dándole gracias al Padre tiene que ser por medio de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por gloria a Dios, por medio de Jesús. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hagamos las cosas como Dios dice, no como usted quiera ni yo. Vamos a hacer las cosas como Dios manda. No vamos a pararnos a discutir. Dios no quiere contienda. La contienda lo que engendra más y más a la impiedad. Amén. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Que aquí dijo el Espíritu Santo que todo lo que se vaya a hacer en la iglesia de Cristo Jesús sea de hecho de palabra, no es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Entiendan esto, no se lo me dio por siempre. Es tan difícil comprender esto. Y con eso no es que no estamos creyendo en el Padre, es que creímos en el Padre, porque la deidad está comenzando a revelar el Génesis. ¿Y cómo no vamos a creer si Dios se revela como un Dios que se revela y se manifiesta en tres personas? Y lo dice el apóstol San Juan, que el principio es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. Y eso no va a cambiar jamás. Y ahora, como envió el Hijo, el Verbo, que es el mismo Hijo, se convierte en Hijo, hecho carne, dice la palabra de Dios. O sea, que esto está claro. Por eso que yo no debo nada de hacer. Y cuando voy a leer la escritura, todo lo hago en el nombre de Dios. Usted sigue haciéndolo igual, hágalo igual. Yo no puedo hacer más nada con usted. Porque aquí está la prueba de la escritura. ¿Qué yo voy a hacer? Discutir con usted. Amén. Claro. Es una discusión, es entrar en lo que dice la materia que dice la palabra de Dios. Vámonos ahora a Filipenses, capítulo 2, versículo 4 hasta el 11. Gloria a Dios. O sea, las mismas escrituras que nos lo relatan todo. Entonces nosotros, si nosotros lo hacemos contrario, nosotros pensamos que estamos agradando a Dios, pero estamos deshonrando a Dios. Así no se agrada a Dios. A Dios se agrada por Jesús. Donde Dios tiene contentamiento no es en mí. Donde su alma se regocija de Dios y se goza no es en mí, sino en su Hijo. Porque lo dijo claro. Que en Él que tiene el gozo, en Él que está el gozo, el contentamiento de Dios está en Él. Y usted quiere poner a Dios contento, usted quiere hacer sentido gozoso, entonces no brinca a su Hijo Jesús. Haga todo lo que dice el Señor, sea de hecho, de palabra, en el nombre de Jesucristo, y dándole gracias a Dios por medio de Cristo Jesús, para que Dios sea glorificado en todo. Amén. No hay que discutir, hermano, obedecer solo. Esto no es para contienda, esto es para obedecer. Aquí nadie te obliga a obedecer, esto es por amor también. Todo es por amor. Pero no queremos, siempre seguimos haciendo la cosa en parte. Dios no quiere que nada lo hagamos en parte. Vamos a demostrar lo que es Jesucristo mismo. Gloria a Dios para siempre. En Filipenses, capítulo 2, versículo 4 hasta el 11 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. ¿Qué es lo que le dice? Como Cristo tuvo el sentir, dice el apóstol Pablo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Ahí lo dice, como Cristo, gloria a Dios.
Como Cristo tuvo este sentir, dice el apóstol Pablo, la iglesia tiene que tener este sentir, que Cristo vino a morir por nosotros, no buscando lo suyo propio, sino buscando nuestro porvenir, dando su vida para salvar la nuestra. Gloria a Dios. Y así tiene que ser la iglesia, dice la palabra de Dios, mirando cada uno no por su propio, no por lo suyo propio, no, sino sino cada cual también por lo del otro. Dice la palabra de Dios. En este sentido lo tuvo Jesús. La iglesia tiene que tenerlo. Dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí más abajo. Hay pues en vosotros este sentido que hubo también en Cristo Jesús. Demostrado por las escrituras. ¿No es así? ¿Ve? ¿En vosotros está esto? No está esto. Porque nadie está mirando, todo el mundo está mirando su propio porvenir. No mira el del otro, el del hermano, el prójimo, no. Si no hay que sentir, entonces está hermano. Dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Quién es Cristo Jesús? Por eso nosotros nunca podemos ser igual que Jesús. Y no vamos a ser igual que Jesús, dicho otra vez. Jamás. Son pecadores como nosotros seremos. Jamás como el santo. Dice la palabra de Dios, inocente, santo, sin mancha. Se presentó el sacrificio por nosotros. ¿Inocente por qué? Porque fue llevado injustamente a la muerte. Y no hizo nada. Y no abrió su boca, como dice la palabra de Dios. Aunque él con su silencio, con verse callado, como dice la tierra, el que calla otorga, tuvo que hacerlo, no podía abrir la boca para defenderse, porque el Padre se lo prohibió, la voz se lo metió para siempre. Porque un cordero no abre la boca cuando va a llevar el matadero para matarlo. No, el cordero no dice, no me maten. Cuando lleva el matadero, no me maten, no es así, ¿verdad? No habla, va mudo, va tranquilo, y lo llevan a ese matadero. Así era el cordero de Dios, no podía abrir su boca, no podía defenderse, y por eso fue condenado, siendo inocente como culpable, no se murió por delante de los hombres. Delante de Dios, inocente. Gloria a Dios. Gloria a Jesús para siempre. Entonces dice la palabra de Dios que tiene Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, esto es Cristo Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí sí está interesante. Oye lo que dice, el único que se iguala como Dios es Jesús. No es escritura. Nadie más aparece, solo Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que él siendo en forma de Dios, haciendo claro, porque él es la otra parte de la vida. Él es la otra parte. Porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el Padre, el Verbo o el Espíritu Santo, como dice San Juan. Eso se va a quedar así siempre, porque ese es el fundamento siempre. Lo que hubo fue, como acabé de explicar, como hubo un engendro, y Jesús fue hecho carne, entonces se llamó el Hijo de Dios. Tanto que, pero cuando Jesucristo le entrega al Padre, lo que el Padre le entregó, Jesucristo va a volver a ser el Verbo de Dios, lo que siempre ha sido. El Verbo de Dios, la palabra de Dios, siempre ha sido el Verbo de Dios, porque en él está la vida, en él está todo, por él, las cosas fueron hechas por él y para él lo creó todo, la palabra de Dios, y aquí dice, que teniendo él la forma de Dios, dice, no escatimó ser igual a Dios, como a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervos, hecho semejante a los hombres. Jesucristo en ningún momento, eso es lo que yo tengo que copiar, a veces tiene que mirar, En ningún momento Jesucristo, nunca, dicho otra vez, Jesucristo se despojó de su trono, majestad, de su gloria, y se vino a ser semejanza a los hombres por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Jesucristo no vino aquí a ser ese hombre para pasear ni Dios civil en la tierra. No fue para eso. No fue para yo presentarlo al mundo. Decir, mire, este es mi hijo. Como usted a veces tiene un hijo y tiene la cultura, lo lleva a decir a todos los vecinos, tuve un hijo, me salió de varón, como yo no quería y estaba vuelto loco. No. Yo no vino a hacer esto. Yo no vino a presentar a Jesucristo así para que los que no así, no. Yo lo mandó como un cordero, dice la palabra de Dios, un cuerpo que le preparó para ofrenda por el pecado para siempre. Entonces Jesucristo no, dice la palabra de Dios que Jesucristo nunca usó esto, hacer igual a Dios. ¿Ves? No, sino que se despojó y se hizo siervo de nosotros y fue hecho semejante a los hombres como nosotros. Por eso que yo le digo a ustedes, hermanos, hay cosas que nosotros no observamos, porque nosotros no observamos. ¿Por qué? Porque no estamos buscando lo espiritual, no estamos buscando la cosa carnal.
Que yo le di, unas cosas que yo llegué a observar, que dice la palabra de Dios, que nosotros vamos a tener el cuerpo de Cristo, lo dice en primera de Corintios capítulo 15, vamos a traer el cuerpo del segundo Adán celestial, porque el primero es terrenal que nosotros tenemos ahora, el Adán, que todavía está aquí, en este cuerpo, donde yo estoy. Pero, ¿qué pasa? El cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios, que si vamos a tener el cuerpo de Cristo allí, dice en Apocalipsis que allí nuestras lágrimas serán secadas, porque vamos a tener el cuerpo de Cristo. Y allí no vamos a tener sed ni hambre, dice la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo, Dios puso a sentir el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es incorruptible, un cuerpo celestial, no terrenal. Ponga su asunto esto, no terrenal. El cuerpo, él es hecho semejante a los hombres, sí, dice la palabra de Dios. Pero su cuerpo es celestial, no terrenal. No puede ser, no, un cuerpo celestial no puede sentir hambre, no puede sentir sed. Pero Dios lo puso a sentir hambre, lo puso a sentir sed, lo puso a sentir preocupaciones, lo puso a sentir ira. Cuando la mesa de los campistas estaban cogiendo el templo como relajo, comerciando ahí y profanando el templo. ¿Para qué hizo Dios? Porque entonces si Jesucristo no tenía nada de esta cosa, si Jesucristo no le daba hambre, si Jesucristo no le daba sed como a mí, entonces no es semejante a mí. Y Dios, su palabra, Dios no se contradice. Santo Dios para siempre. Entonces Dios tuvo que ponerle ¿qué? Ponerlo a sentir ese cuerpo, cosa que ese cuerpo no tiene necesidad de sentir, porque ese es un cuerpo celestial, el que la iglesia va a heredar. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Pero Dios lo hizo así, ¿usted sabe por qué? ¿Para qué? Para que sepan que como Dios, que era igual que los hombres, igualito los hombres, semejante igual, para que no hubiera una diferencia. Gloria a Jesús para siempre. Amén. ¿Ves? Esas son cosas que nosotros observamos y no miramos. Santo Dios para siempre, porque la pasamos por encima a la escritura. Dice que hecho semejante a los hombres, y dice, y estando en la condición de hombre, ¿ves? Siempre hombre humano, se humilló a sí mismo, ¿ves? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, haciéndose obediente a quien, a Dios, obedeciendo a Dios hasta la muerte, con la muerte de cruz, con la crucifixión de Jesucristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entendemos, estamos entendiendo ahora. Es que Jesucristo no ha llegado a él ahí porque Jesucristo ha llegado porque él se ha sentado ahí a tu maestro. Ha sido Dios. Como Dios lo mandó a humillarse aquí a la tierra. Jesucristo fue el hombre más humillado, ¿eh? Porque él no tiene que humillarse. Como el Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios, gran misterio, que también lo dice Timoteo, no recuerdo si la primera o segunda carta, que dice que grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. O sea, que esto es un misterio grande. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Él se humilla, dice, se humilló a sí mismo, y dice que Él obedeció hasta la muerte, o sea, obedeció hasta la muerte. ¿Y qué muerte? La muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio su nombre sobre todo nombre. ¿Ves? ¿Qué es sobre todo nombre? ¿Tú ves? No dice ángel ni nadie, no. Dice Jesús. Dice gloria a Dios. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo es el que perdona los pecados, que creo en la sangre de Cristo Jesús para la gloria del Padre. Gloria al Señor. Toda lengua venga, acepta a Jesucristo y se arrepienta para la gloria del Padre. Acepta a Jesús como su Salvador. Ve, aquí no vemos la eternidad de Jesucristo. Dice que se humilló a sí mismo. Pero si él no es forma de Dios, pero usted no es forma de Dios, ¿qué está pasando con usted ahora que usted tiene poder? Que usted hay que adorarlo ahora, que usted hay que poner un pedestal, usted es un hombre que gira muerte, unos huesos podridos igual que los míos, que fue Jesucristo que dio vida. A estos huesos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces no va a salir el que le da vida a estos huesos para irme con usted, para pudrirme más con usted, porque usted también otro hueso podrido igual que yo, dos huesos podridos juntos. ¿Qué es lo que van a sacar por el hombre? Aún atrás de Cristo Jesús, mire que el que lo tenía todo y lo poseía todo. Dijo él, yo siendo el Señor y el Maestro, vosotros bien han dicho, pero yo ejemplo he dado, le lavó los pies a sus discípulos, un Señor, enseñando la grandeza de Cristo Jesús, lo que es el amor y la verdad de Dios. Amén. Y hoy, casi mente, esto nunca se hace, ya esto casi nunca se hace. No que no se hace, quizás, sí, claro, se hace. Hay congregaciones que se hacen, pero casi nunca se hace. Pero ¿usted cree que el pastor ahora le va a dar los pies a los discípulos, a los hermanos?
No lo va a hacer. Hay que lavárselo a él, pero Jesucristo dijo, no, yo fui solo hablar de vosotros, hacer a vosotros también lo mismo que yo he hecho. ¿Ves? Este es el signo de humildad, ese Jesucristo que sirve en la forma de Dios que era, ¿ves? Que no es cualquiera, cosa que estamos hablando de todos, nuestro Salvador y nuestro Señor Salvador Jesucristo. Que Él se despojó de todas esas cosas y se hizo como los hombres. O sea, Jesucristo nunca usó el poder ni el señorío y la majestad de que se despojó. Está despojado está. Hasta que el Padre volvió y lo tomó y lo levantó al tercer día de la palabra de Dios. Jesucristo no se lo hizo él mismo. No podía levantarse el mismo. El Padre tenía que levantarlo. Si el Padre no lo levanta, todavía Jesucristo estuviera ahí. Pero como dice una alabanza, la tumba está vacía, Él no está muerto. La tumba está vacía. Y su resurrección es nuestra garantía, pues esa alabanza. Esa es la garantía de la iglesia, la resurrección de Cristo. ¿Pero quién se la dio? Fue Dios. Así Dios traerá con Cristo. Dice, a los que crean en Él también Dios lo resucitará, pero a través de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es a través de Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. ¿Ve? Es todo a través de Jesús, porque así lo estableció Dios. Bendito sea. Entonces dice que Dios lo llevó, lo enalteció Dios, no se enalteció él. ¿Ve? Lo enalteció Dios. ¿Cuándo lo enalteció? Bueno, cuando lo resucitó al tercer día. Jesucristo fue enaltecido hasta lo más sublime. No hay fin. ¿Usted cree que Dios tiene fin aquí? Dice la palabra que no tiene fin, Dios. Amén. No dice que Melquisedec no tenía fin no tenía ni sin fin tampoco, ¿no tiene fe? No lo tiene. ¿Hay fin en Dios? No. Amén. En usted sí, en mí, pero en Dios no hay. En la creación de Dios sí hay un principio, un comienzo y un fin, pero en Dios no hay fin. La palabra de Dios es inmensa, es eternamente. Y vamos aquí. Hebreo 1, 3 hasta 4. Jesús, mira, lo que demostrar, usted vea que dije que quiero demostrar que Jesús es la gloria de Dios. Me gusta porque porque por las escrituras hay que hablarlo. En Hebreo 1, capítulo 1, hasta el versículo 3 hasta el 4, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Oiga, ve, lo está entendiendo ahora. Dice, el cual, lo repito otra vez, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Ves? ¿Jesucristo es la gloria de Dios o estoy mintiendo? Dice que Jesucristo, siendo el resplandor de la gloria de Dios, de su gloria y la imagen misma y la sustancia misma de Dios, de la palabra de Dios. Bendito Señor. ¿Y quién Alabado sea el Señor. sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Ves? Jesús, dice la palabra de su poder, no usted Dios que respetamos, sino el Todopoderoso a través de su Hijo el Cordero, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo. O sea, Jesucristo se entregó por él mismo por nosotros y nos purificó por medio de ese rey. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Ve, allí lo sentó Dios. Después que Jesucristo subió, que terminó, porque Jesucristo primero estuvo aquí en la tierra, según las escrituras, apareciendo a los discípulos, más de un mes, según las escrituras. Después que Jesucristo se subió para allá arriba y que ya no venía para acá hasta la segunda venida, venía a buscar la iglesia, Jesucristo entonces Dios lo sentó a la diestra del Padre. ¿Y qué pasó? ¿Y qué fueron las cosas que acontecieron entonces? ¿Cuál fue la victoria que nosotros tuvimos? Porque hablamos de la victoria en Cristo y no sabemos lo que significa victoria en Cristo. ¿Cuál fue la victoria que tuvo el pueblo gentil, las naciones? Porque el pueblo judío es el pueblo de Dios y nadie lo va a cambiar. El pueblo que Dios apartó y el pueblo que Dios cogió. Y nadie va a cambiar eso. Amén. Porque desde el principio fue así y nadie lo va a quitar. Entonces, ¿dónde es que nosotros vemos, en la resurrección de Jesucristo, dónde es que nosotros vemos, gloria a Dios para siempre, la victoria de nosotros? Bueno, hermano, fácilmente, cuando Cristo muere, vemos que ya entramos en el proceso de la victoria, pero todavía no estamos celebrando. Hay que esperar que Jesucristo Dios lo levante. Amén. Porque el apóstol Pablo dice, gloria a Dios, en el libro de Corintios, dice el apóstol Pablo, que habían unos cuantos que habían dicho que ya no había resurrección de los muertos. Y Pablo dijo, bueno, pues si no hay resurrección de los muertos, como ustedes están diciendo, porque siempre aparece, siempre se levanta una cizaña para traer confusión, para arrastrar y apartar del firmamento la palabra de Dios, los que están firmes.
Jesucristo lo dijo que si tú oyes esta palabra obedece, tú no estás tambaleando, tú no te estás llevando por viento de doctrina, no vale que den contra ti, no vale que vengan con palabras lindas, no vale que te muestren ni que cielo y tierra, no, mentira, dijo el apóstol Pablo, si no es otro evangelio, solamente este, si un ángel del cielo viniera a nacer, otro evangelio sea anatema, aquí no hay otro, aquí Dios no va a cambiar su palabra, dijo Pablo, aquí Dios no va a cambiar lo que ha dicho en su fundamento, dijo Pablo. Y si nosotros lo hacemos también y decimos otra cosa, de que del cual Dios ya nos reveló a nosotros y nos mostró a nosotros, somos anatema también, dijo el apóstol Pablo. ¿Y cuántos anatemas hay ahora? Alabado el nombre de Dios. Ahora no se cuentan cuánto hay. Bendito sea. Santo Dios para siempre. Dice así. Dice, o sea, hecho tan superior a los ángeles. Ah, pues cuidado que este es el Señor de señores. Superior a los ángeles. Dice que fue hecho. El Cordero de Dios. ¿Cuánto heredó más excelente nombre que ellos? Porque dice la palabra de Dios para decirte, ¿a cuál de los ángeles llamó hijo? A ninguno. A ninguno. A ninguno los ángeles llamó hijo. No lo va a llamar tampoco. Solo Cristo. Solo a Cristo, el Cordero. Pues, por eso dice aquí que fue ¿qué? Fue hecho superior a los ángeles. Porque Jesucristo tuvo privilegios, excelentes nombres que tuvo Jesucristo. Que los ángeles no tienen. Los ángeles tienen que servirle a Él. Están para servirle a Él también. Y el Señor quiere, acá, y lo demuestra por la Escritura, que los ángeles están adorando a Cristo como a Dios. Hay que adorar a Cristo Jesús. Dijo Dios, hay que adorarlo a Él ahora. El Cordero, dijo Dios. Amén. Entonces usted ahora, entonces si Dios lo dijo acá, si la autoridad de Cristo está allá, comienza allá arriba en el cielo. Allá comienza la autoridad de Cristo en el trono del Padre ya. Entonces usted la va a torcer aquí en la tierra. Jamás nadie la torcerá. Dice la palabra de Dios. Y vamos a demostrar lo que es la autoridad de Cristo en los cielos. Hermanos, por eso quise añadir esto, gloria a Dios para siempre. En Apocalipsis, capítulo 5, versículo 4 hasta el 10. Juan lloraba mucho. Dice la palabra que Juan estaba llorando. ¿Y cuál era el motivo de que Juan lloraba? Dice las Escrituras. A Juan, a quien fue llevado en el Espíritu. Porque Juan lo dice claro, que él estaba en la isla de Patmos, pero eso fue la palabra de Dios y el testimonio de Cristo, claro. Y fue llevado en el Espíritu. O sea que su cuerpo quedó en la isla de Patmos, ahí preso, cuando estaba desterrado por los romanos, pero su espíritu fue tomado para llevarlo allí a la presencia. Amén. Gloria a Dios. Dice el apóstol San Juan, dice que para quitar lo que es la autoridad de Cristo, que no se la puede quitar de los cielos, desde antes de nosotros y ya estaba dada también. Dice aquí, en Apocalipsis, dice 5, capítulo 5, versículo 4, parece. Y lloraba yo mucho. Dice Juan que él lloraba mucho. Y yo lloraba mucho. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leer, ni de mirarlo. ¡Santo Dios para siempre! Para interesante. Juan está allá arriba, donde están millones y millones de ángeles. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Donde están los 7 espíritus de Dios, puede decir lo que Dios ha revelado, no puede decir más nada. Los 7 espíritus de Dios. Lo que dice Apocalipsis, lo que se reveló a Apocalipsis, no voy a decir más nada, porque eso es lo que dice el Espíritu Santo. Juan está buscando 24 ancianos. Y está el Todopoderoso y el Cordero sentado al lado del trono, comandando desde ahí, con autoridad y poder por el Padre. Y Juan dice que él está llorando, porque él está mirando que nadie, ni los 24 ancianos, ni los ángeles, ni los querubines, ni los 7 espíritus de Dios son dignos. Son dignos de coger este libro y abrir sus sellos. Pero le dice el Señor aquí te doy una respuesta. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, el león de la tribu de ¿quién? De la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Sí, no llores. Hay uno que digno, dice el Señor el Todopoderoso, Juan, no llores. Hay uno digno, porque Dios, estamos hablando que de Dios no había nadie, después de no había nadie digno, sino Dios sí. Hay uno que es digno, dijo Dios, Juan. Dice porque hay uno digno, pero ¿quién es este? Le dice el Señor, este es el león de la tribu de Judá. Cuando Dios en Jeremías 31, este es el pacto que levantaré con la casa de Israel y la
la casa de Judá. Amén. Ahora estamos entendiendo, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Estamos comprendiendo el misterio de Dios. Y entonces dice, ¿este qué es? La raíz de David. Este sí dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Un cordero como inmolado. Ese fue el que fue sacrificado. Yo tenía 7 cuernos. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. A ver lo que dice va bueno. Los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Cómo es? De Dios. El cordero agarra y Dios tiene el libro en la mano porque no había nadie viendo. Juan está llorando, pero dijo, no, hay un niño, no llores. Ese león el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero, el que nos sabe, que yo, mi hijo, ese niño. Entonces la palabra dice que él tiene el libro de la mano derecha, pero viene el cordero, lo agarra. ¿El qué niño? Dijo él, el único. Ni los 7 espíritus ni nadie son dignos. A la voz no dijo para siempre. Amén. Solo él dice la palabra de Dios. Entonces aquí vamos a seguir porque eso es para que nosotros veamos cuál es la autoridad de Cristo Jesús. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de quién? Delante del cordero. Ustedes lo que aquí tienen que adorarlo. Todo. Yo le digo a ustedes que allí tienen que adorarlo allí arriba. Y se lo estoy demostrando. Postrarse es decir adoración. Dice que se postraron todo delante de quién? Del cordero. Ve, lo que dijo el Señor, todas las rodillas deben ser dobladas en el cielo y en la tierra y más abajo de la tierra, que tienen que confesar, o sea, arrepentirse. Confesarse aceptar a Jesucristo como su Salvador, eso lo quiere decir Dios. No decir que el Señor es, no decir Jesucristo es el Señor y ya todo es magia. No. Aceptar y convertirse al Hijo de Dios, arrepentirse y convertirse al Hijo de Dios. Dice que todo, ¿a quién era que le hacían esto? A usted o a mí, al Cordero. Dice que estaban toda la creación celestial de Dios allí, adorando al Cordero. Se postraron a adorarle. Dice al Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Eso significa la oración de los santos para Dios. Una copa llena de incienso. Y cantaban un nuevo cantico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste, inmolado, y con tu sangre no has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y no has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Pero cuál tierra? La Nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, aquí la prometida, la nueva tierra que es la nueva tierra. Reinaremos con Cristo. No en esta, No muchos están equivocados, que tú no puedes lo que en esta tierra, que está contaminada, esto hay que destruirlo. Cuando regresen al Dios, ya Dios va a barrer todo aquí. Cuando no lo sé, porque todavía Dios no está dando chance y oportunidad a todo. Entonces vemos aquí claramente, hermanos, que miren cómo es la grandeza, cómo Dios nació el Cordero y cómo lo alababan. Dice que tenían arpa y copas llenas de oro y incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo canto diciendo, digno era quien al Cordero, digno solamente el Cordero, la voz del nombre de Dios, digno era de tomar el libro, abrir su sello, Señor. Porque tú fuiste aquí, porque eres digno, porque eres precioso, dijo Dios. ¿Por qué te dice digno, dijo Dios, de abrir todas estas cosas? Porque de aquí nadie era digno, pero tú eres digno, y ahora tienes que doblar rodillas todo el mundo adorarte. ¿Por qué? Dice, porque tú hiciste lo que el Padre dijo, dice que fue emulado, o sea, perdió su vida para salvar la nuestra. Y por sus años no ha rendido ante Dios, para con Dios. Bueno, gloria a Jesús para siempre. Hermano, esto es sencillo. Nadie le puede quitar esta autoridad que tiene Cristo. Y yo no puedo dejar a Jesucristo. Porque si yo dejo a Jesucristo estoy muerto. Ni que venga santos rabinos que me digan a mí que recibió la revelación del cielo. Digo, te equivocaste, yo no dejo a Cristo. El único judío que tiene vida eterna se llama Cristo, es uno de este mundo celestial. Amén. Amén.
Gloria a Dios para siempre. Si usted quiere dejarlo, yo no lo puedo retener aquí. Pero a Cristo no lo puedo dejar porque ni voy a hacer nada a media para complacerlo a usted. No, hermano, no. Yo, como dice la palabra, todo lo que vaya a hacer, de hecho de palabra, que lo haga en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios por medio de Cristo, para que Dios sea glorificado en todo lo que todo es para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero ahora se está haciendo revés porque se está glorificando el hombre. Y no a Dios, y ni a Cristo. Amén. Pero el hombre no sabe, el hombre está lleno de podredumbre igual que yo, el sepulcro blanqueado soy yo. Usted tiene la mano que escribe los fariseos, y yo que soy carne y sangre igual que ellos. Gloria a Dios para siempre. Vamos a bajar aquí. Esto fue comenzado porque esto no fue donde yo terminé, esto lo añadí yo, arranqué con esto añadiéndolo. Vamos a llegar a donde yo terminé, donde lo dejamos, pero todavía no. Hay dos cosas que acontecieron, dos cosas que pasaron en la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cuáles fueron las dos cosas que pasaron en la muerte y resurrección de Cristo? ¿Cuáles fueron las dos cosas que acontecieron? La que claro lo dice, no es un secreto. Ve, no sabemos. Ve. No sabemos. Número uno, el velo del templo se rajó. ¿Y qué significaba el velo del templo rajado? Mostrando que un camino, un pueblo, una nación. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, no hay varón, no hay hembra. Todos somos uno en Cristo. Entonces, si fuiste bautizado en Cristo, de Cristo te arrepentiste, el apóstol Pablo, no te nombre de Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y la otra cosa que aconteció, ¿qué fueron? Cuando Jesucristo, la resurrección de Cristo. ¿Qué fue lo otro que aconteció? Las tumbas que se abrieron, los muertos que resucitaron y fueron presentados vivos. Se presentaron vivos, se la palabra de Dios, y el pueblo que presentaron no fue escondido, no fue el que murió y se quedaron ahí en la tumba. Y no saben que se les presentaron y ya el pueblo ya, vamos a Dios que están vivos, resucitados. Porque ¿qué quiere decir esto? Dios le dio para siempre. Cuando Dios resucitó a esos sepulcros de que fueron abiertos, Dios resucitó, que lo que Dios quiere hablar a la mesa. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Lo mismo que dice la palabra de Dios con estos hechos, es lo que Dios quiere decir, que Dios traerá con Cristo Jesús también a los que creen en el Señor, así Dios resucitará también. Por medio de Cristo Jesús a toda la iglesia de Cristo Jesús, que cree en su Hijo, se somete a la voluntad de su Hijo Jesús. Alabado el Dios para siempre. Entonces vamos aquí, dice, he aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Que no murió. ¿Usted cree que fue que murió Gatito? Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Usted cree que fue Gatito que murió en la tierra? ¿Usted cree que fui yo que morí? ¿O fue fulano que murió? Y no pasa nada. Y entonces queda normal, ni siquiera una agüita cae. ¿Es quién? Él dice la sustancia misma, la misma imagen de Dios, dice la palabra de Dios. Él es el Cordero Divino, que las cosas las hizo Él, para Él y para Él, y todo es Él. Amén. Gloria a Dios. Así lo puso Dios y estableció Dios, y nadie lo podrá cambiar jamás. Dice la palabra de Dios. Y aquí está el otro consentimiento, el segundo consentimiento. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué quiere decir Dios hablar con esto? Dios quiere hablarnos a nosotros con este hecho. Dios no está hablando a nosotros, pero nosotros no podemos caso porque es más fácil yo buscar las cosas que yo veo y ponerme en lo que yo veo, porque mis ojos se alimentan de lo que ven. Ahí se alimenta mi vista. Usted no ve que hay personas que dicen, coño, pero fulano soy envidioso, porque yo compro esta camisa y fulano compra la misma. Yo compro el pantalón y fulano compra el mismo pantalón. ¿Ven? Son los mismos ojos de nosotros, con las cosas que no se ven, con las cosas que se ven. Pero la palabra dice que esas cosas que se ven, el pantalón, y no el pantalón, la camisa, y no la camisa, el zapato, y no el zapato, la media, no la media, lo que sea, va a desaparecer. Y yo tengo que poner los ojos de lo que yo no he visto, en las cosas espirituales. Pero para eso tengo que poner mi corazón con Dios. Amén. Conectarlo con Dios a través de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que se abrieron, dice, oye, o sea, los sepulcros, los santos, o sea, que Dios nos da a nosotros a entender que Dios, cuando Dios levanta a Jesucristo como el primogénito de los muertos, ¿sabe para Dios? El primero de los muertos. Entonces Dios levanta a esos santos que murieron creyendo en Él, en el mismo Hijo de Dios, lo levantó. Así Dios también nos levantará a nosotros en el día postero cuando Dios mande el caso y besa. Dice la palabra de Dios, todo lo que Dios está mostrando a nosotros. No se levantarán nomás, esos para el cuerpo de esos hermanos se levantan. No, se levantarán todos los que están durmiendo en Cristo Jesús del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Pacto. Se levantarán todos los que obedecieron a Dios. La iglesia, los que están obedeciendo a Dios, serán arrebatados. Y los muertos también serán levantados. Dice la palabra de Dios primeramente con nosotros. Amén.
Usted no ve que no es solamente para moler lo que ha pasado, no. Dice, y esto dice la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios que siendo, dice, después de la resurrección de él, o sea, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, o sea, después de la resurrección de él, de Cristo, dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. No fue que esto que resucitó Dios lo dijo, quédense contigo ahí, para testimonio. ¿De qué es la resurrección? De que Cristo es la vida eterna. A la voz del nombre de Dios para siempre. Hay que dar testimonio. Para dar testimonio hay que mirar con fe. Hay que dar testimonio. Entonces hay que presentar al vivo. No mandó Dios a presentarse. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Entonces, ¿quién es el que tiene la vida? No es, dijo Dios, es Jesucristo. En él es que está la vida. A él que hay que seguir, a él que hay que obedecer, dijo Dios. Santo Dios para siempre. O sea, que esto no fue una resurrección de quien podía, no dice que ellos vinieron a la santa ciudad, quiere decir, a la santa ciudad de Jerusalén. Y se le aparecieron a muchos. Dice aquí, Amén. no fueron los que no, bueno, que estamos resultados, Dios no quiere, no. Pero no, es que Dios nos lo levantó para testimonio de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, que quiere decir Dios que Él no va a levantar a nadie directamente, que todo va a ser por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Como dice la Escritura. ¿Ve? Entonces deja a Jesús ahora. Pues déjalo, si quiere. Esto no es para entrar en contienda, es para saber y entender el misterio y la potestad de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento y la potestad de la bendita sangre de Cristo, que no es cualquier cosa. Amén. De la sangre de los machos cabros, ni la sangre de los becerros, que eran cualquier cosa. Sangre de animales. Gloria, No gloria. tienen fuerza, no tenían poder, dice la Escritura, para quitar el pecado. La sangre de Cristo tuvo poder para quitarlo una vez para siempre. Amén. Dice la palabra de Dios. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, aguardando donde Jesús estaba enterrado, visto el terremoto, y dice que ellos mismos vieron el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermano, miren, hasta los romanos estaban creyendo, ¡no, el nombre de Dios para siempre! Los centuriones, hermano, los centuriones romanos, soldados romanos. Un centurión era un soldado, gloria a Dios, santo Dios, un soldado romano que tenía un rango y podía dar orden a otros. Eso era un centurión, Tenía autoridad. a dar orden a otros. En un tiempo de Roma. Hasta los romanos creyeron, dijeron esos centuriones que estaban ahí cuidando y vieron todo el terremoto, como todo el impacto que hubo, dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios, santo Dios, pero ya nosotros no podemos creer. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué cosa tan difícil esta? Alabado sea el nombre de Dios para siempre, hermanos. Y vamos a hablar aquí, vamos a seguir hablando sobre Dios para siempre, sobre la remisión. La palabra remisión significa, en el diccionario de la Real Academia Española, aunque tiene más de un significado, pero en este caso yo tomé lo que es, lo que concuerda y lo que va con este significado, que es el significado, quiere decir, de esta palabra remisión que aparece aquí en hebreo, quiere decir perdón, quiere decir absolución, o sea, quiere decir indulto, o sea, aquí se trata del perdón, de darte un indulto, de olvidar tu pecado. Eso fue lo que Jesucristo, eso fue lo que la sangre de Cristo vino a hacer por nosotros. La sangre de Cristo nos vino a dar un indulto, nos vino a dar un acercamiento a Dios. Porque la sangre de Cristo, Dios iba a olvidar todo lo que hizo, no solo los judíos, todo lo que hizo los gentiles. Serán olvidados. Así dijo el Señor. Todo lo que los gentiles han hecho, dijo Dios, serán olvidados. Entonces, aquí lo encontramos en Hebreos 10, 18 hasta 22. Pues donde hay remisión de esto, o sea, el perdón, el indulto, no hay más ofrenda por el pecador. Como acabé de explicar que la sangre de los machos cabros de los becerros no tenían poder, pero esta sangre sí. Dice que la palabra dice que ya nosotros, por medio de él, de Jesucristo, hemos alcanzado la remisión, o sea, hemos alcanzado el perdón, el indulto. Dios nos ha perdonado por medio de Cristo, dice, y ya dice que no hay más ofrenda por el pecado. Pero dice la palabra de Dios que los sacrificios que se hacían, la ley de emoción, donde nosotros estamos distanciados, donde nosotros no teníamos parte ni suerte en ese tiempo, dice la palabra de Dios que esos sacrificios se hacían cada año como memoración del pecado, y eso fue lo que Dios lo cansó, porque Dios quiere que el pecado, el hombre termine con el pecado,
Dios no quiere recordar el pecado. A Dios se lo dio para siempre. Porque Dios perdona los pecados que nosotros hacemos y lo olvida, dice la palabra de Dios. Lo ha olvidado por la sangre de Cristo Jesús. Porque Dios no quiere más sacrificio por el pecado, más devoración por el pecado. Porque ya Jesucristo se ofreció una vez para siempre como un cuerpo incorruptible y sacrificio vivo. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, no en el tabernáculo terrestre. ¿Está bien? Segundo velo que estaba decía que era el lugar santísimo. Que le dije la semana pasada que estaba el arca, la vara de Aarón, el maná y las tablas que Dios le dictó a Moisés en los 10 mandamientos. No había cualquier cosa. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios que ahora Dios nos ha dado, nosotros tenemos la libertad, o sea, antes nada no impide, pero antes sí, no impidía, que era el pecado. Por eso Jesucristo vino. La misión de Jesucristo fue Dios reconciliar el mundo. Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Y esa reconciliación significa salvación y vida eterna que Dios nos da a través de su palabra. Amén. Es que nosotros tenemos que saber cuál es el propósito de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos libres, o sea, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús. Allá en el lugar santísimo, allá en un tabernáculo que no ha hecho hombre. Dice la palabra celestial. Ahora mira aquí, lo que le dije a usted, lo que significó el velo del templo haberse rajado. Usted ve que no, nada pasó o sea, haberse rajado que se había roto, rompido, pero no lo rompió hombre. Hombre, no fue el Espíritu Santo. Alabado el nombre de Dios para siempre. Fue el Espíritu Santo. Dice aquí, ¿qué quiere significar esto? Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, Él es Jesucristo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Cuando Cristo derrame esa preciosa sangre, entonces nos abre un camino nuevo. Ya el velo significa ya que ya Dios lo mismo que Dios ha dicho, que no hay varón, no hay hembra, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Todos son uno en Cristo Jesús. Eso es lo que el velo de templo está indicando, al haberse rajado, o sea, el Espíritu Santo velo rajado. Está indicando un camino y un pueblo y una nación. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. A Dios no se le puede engañar. Tenemos un gran sacerdote, claro, un sumo sacerdote de la casa de Dios que es Jesucristo. Pero dice que nos acerquémonos con corazón sincero a Dios. Por medio, o sea, acerquémonos con corazón sincero a Dios por medio de Cristo, claro. Dice con un corazón sincero, en plena servidumbre, o sea, que esté dispuesto a servirle. En plena certidumbre, de fe. O sea, una persona que esté consciente, que esté firme, que sepa lo que está haciendo. Dice, purificados los corazones, que quiere de mala conciencia, quiere decir arrepentidos. Lo quiere decir aquí. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sabe usted que así era la ley? Había que hacer ese rito de purificación con agua. Pero ahora nosotros somos purificados por la sangre de Cristo. Amén. Santo Dios para siempre. Purificado por la sangre del Cordero, dice la palabra de Dios. Es que somos nosotros ahora. Pero antes se hacía, ahora el Señor quiere que nosotros vengamos con un corazón sincero, con un corazón entregado a Él para un corazón de verdad, porque ahí no se puede engañar. Usted no puede engañar a mí y sacarme la lengua, yo soy la puta que lo tengo. ¿Qué soy yo? No igual que usted, que tampoco, que me engaña fácil. Porque no puede su corazón, no puedo conocer sus intenciones, no puedo pensar su pensamiento, pero no se puede engañar. Dice, vengan a Él con un corazón, pero no con un corazón altivo, con un corazón vanaglorioso, un corazón que se cree más puro que todos los que están aquí en la tierra, y más santo. Dios no te acepta así. Dice la palabra de Dios que no te acepta así. Aleluya, gloria a Dios. Santo Dios para siempre. Vamos a seguir aquí, bajando más para abajo a ver qué nos tiene. Aquí es que continuamos. En la semana pasada, ya está con otro color para terminar. Esto lo otro fue que yo le añadí más.
pero aquí continuamos la semana pasada que nos quedamos en Hebreos 9, 27 hasta el 28. También aquí para que nosotros tengamos claro que por eso que Dios le dio fin a la ley de Moisés y los ritos, los sacrificios, porque dice la palabra de Dios que no le agradaron. Y no quisiste, no lo quiso Dios. Dios se cansó y no quiso más. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que se esté recordando el pecado. Lo he dicho otra vez. Ahora Dios dijo que ya no pacto. Hay una sangre que se va a derramar, que la sangre de su hijo el cordero. Y esa sangre bendita iba a hacer que Dios olvidara toda la maldad y toda la iniquidad que nosotros hemos hecho en la tierra. Para darnos una oportunidad, abriendo una puerta, un camino hacia la salvación por medio de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que para los que creen que Jesucristo va a venir quizás y va a volver otra vez a morir otra vez de nuevo, o como dice el apóstol de los hebreos, que cuando usted hace la cosa contraria, usted vuelve a darle como el casete para atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que usted vuelve a crucificar al Hijo de Dios otra vez de nuevo y a pasar y a ponerlo vituperios de nuevo. Mi hermano, Dios no es un juguete ni las cosas que se cumplieron, ya pasaron. No vuelve usted a poner como que de un juguete de la palabra de Dios, una palabra firme. No, usted ve, a veces nosotros con los hechos, Señor, ahora, con los hechos, volvemos a volver a dar el casete otra vez de nuevo para atrás. Dios no quiere eso, porque la palabra aquí lo dice claro en hebreo, ya fue una vez y para siempre. Y aquí lo pone el ejemplo, como usted muere una vez y lo que le espera el juicio, así vino Jesucristo la primera vez y la segunda vez, Jesucristo no vino a morir por nadie. Aquí lo dice claro. Hebreos capítulo 9, versículo 27 hasta 28, prueban a las escrituras. Busquen las escrituras, búsquenla y la encontrarán, porque ahí está la prueba, dice. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez. ¿Cuántas veces se muere? Una sola vez. De que usted le llegó la muerte, ya nunca más usted va a existir más en esta tierra. ¿Ves? Usted no muere 2 veces, ni 3 veces, una sola vez. Ah, bueno, estamos claros. Dice que así no como morimos una sola vez y después de esto el juicio. Después que estamos muertos, nos espera un juicio, como dice la palabra de Dios. Dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, una sola vez. Para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez aquí, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. ¿Cómo fue que dijo? Que Él se iba a aparecer otra vez de nuevo. Que así como los hombres mueren, miren lo que es fácil para que lo entendamos. Yo dice, así como los hombres mueren, o sea, como nosotros, por ejemplo, ahora, por ejemplo, bueno, me llegó la muerte, pero ¿cuántas veces yo muero? Si yo muero una sola vez, pero yo morí, me espera el juicio. ¿Pero cuál juicio? El juicio de Dios, que nos va a juzgar a todos nosotros por medio de Jesucristo. Dice, así también, dice en el libro de los Hebreos, Jesucristo Dios lo ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, o sea, para cargar los pecados de todos nosotros. Y dice, y aparecerá por segunda vez, dice, sin relación con el pecado. Por un asunto esto. Sin relación con el pecado, aparecerá por segunda vez. Quiere decir que Él no ha venido otra vez de nuevo a ofrecerse por ustedes con sus actos, volviendo a crucificar al Hijo de Dios de nuevo, como dice la palabra de nuevo, o poniendo a tu pelo de nuevo, nada va a cambiar. Porque ya esto pasó y ya está sellado con la sangre de Cristo Jesús. Nadie lo echa para atrás. Amén. Y así vendrá Jesucristo, que a los que esperan. ¿Cuál es lo que le esperan? Bueno, los que le esperan no es el mundo. Los que le esperan son los que han aceptado a Cristo, se han arrepentido, se han convertido. Y somos nosotros los que lo esperamos. Porque Él va a venir porque lo dijo. Dios no miente. Amén. Santo Dios. Si yo estuviera esperando promesa de hombre, ya yo estuviera desencantado de eso. Pero no es promesa de hombre, es promesa celestial, divina. Del Todopoderoso que viene. Jesucristo lo dijo claramente, todas las promesas, todo lo que yo veo o he hablado, y lo he enseñado a ustedes, lo he dicho a vosotros, son del Padre. Amén, gloria a Dios. Corintios. Yo creo que es segunda de Corintios. Segunda de Corintios, que no le puse. Segunda de Corintios, sí. Que me olvidó ponerle en 2 ahí. Segunda de Corintios 5:1 hasta el 9. Segunda de Corintios, señor, no hay error. Dice 2 Corintios 5 hasta el 9, dice así. 5:1 hasta el 9. Porque sabemos que si nuestra morada, dije la semana pasada, que nosotros somos tabernáculos terrestres. Sí, que lo iba a demostrar por la escritura. Esto no es emociones, ni fantasías. No. Lo que tú estás hablando aquí, lo que habla quien sea aquí, tiene que demostrarlo por la escritura. De lo contrario, ese espíritu no es de Dios, que reprenderlo de quien sea de mí
O sea, de quien sí hay que reprenderlo, porque no es de Dios. Nada de lo que yo hablo, que estoy hablando conforme a la palabra de Dios, o todos nosotros que hablamos conforme a la palabra de Dios, si decimos algo, tenemos que demostrarlo por las Escrituras. Demostré que Jesucristo era la gloria de Dios. Fuimos a Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dice que era el resplandor de su gloria. El resplandor Amén. de su gloria, es el que brilla. ¡Santo Dios! El Cordero, ahí está la gloria de Dios. Ahora bien, que nosotros, dice el apóstol Pablo, ahí somos tabernáculos terrestres. Aquí en esta carta. Dice, vamos a ver qué dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este tabernáculo que es mi cuerpo, ahora ven, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de mano, eterna en los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. No importa este tabernáculo, esta carne se va a desvanecer. Si esta carne se desvaneciera, este tabernáculo terrestre, que es mi cuerpo, se desvaneciera. El que Dios ahora dice que es un tabernáculo, lo dice Dios ahí por la Escritura. No importa, dice la palabra de Dios. No importa que se desvanezca, porque este tabernáculo terrestre no era el reino de Dios. Alabado sea Dios que lo tiene. Esta carne y esta sangre no entrará. Amén. No importa, hermano, que se traiga al cielo. No importa que yo te diga, pero estoy viejo, ya me siento flojo. Ya no me siento, ya no sigo para. No importa, dice el Señor. Allí la morada que te espera allí, el cuerpo celestial que te está esperando allí, que el cuerpo semejante al Cordero. Ese cuerpo que te está esperando allí. Y esa morada en los cielos, o sea, ese cielo nuevo y esa tierra nueva, según su promesa, dijo el profeta Isaías. No importa que allí hay una morada que nunca más, un tabernáculo que nunca más se va a desvanecer. Amén. Cuando tú tengas el cuerpo de Cristo. ¿Ves? Bueno. Dice la palabra de Dios. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hoy dice todavía el apóstol Pablo que todavía estamos gimiendo porque queremos ya que llegue ese día para revestirnos de esa habitación celestial. O sea, ese cuerpo celestial, ese cuerpo nuevo, el cuerpo de Cristo. Pues así seremos hallados vestidos o desnudos. Cuidado, hermano, que nos hallen desnudos. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo. Otra vez voy a decir lo mismo. Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, ¿sabes? Sino vestidos. Oye, lo que dice el apóstol Pablo, están gimiendo, ellos están suplicando porque ellos no quieren ser hallados desnudos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15 y al final. Oh muerte, no se purga tu victoria, no se purga tu aguijón. Se olvida la muerte. El apóstol Pablo. Entonces, aquí venceremos la muerte. ¿Cómo venceremos la muerte? Dice el apóstol Pablo. Cuando el Cordero venga buscando y resucitando con el poder de la gloria de Dios. Entonces quiere decir que dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la arra de su Espíritu. O sea, que el poder del Señor, el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, Dios nos lo ha dado a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia, el Espíritu Santo es el consolador, el Espíritu Santo es el que intercede en el nombre de Jesús. Claro. Amén. Todo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo no se mueve, sino en el nombre de Jesús. Y lo demostramos de los hechos. Jesucristo le dijo a ellos, vayan a hacer, como ya habían acordado, ya han hablado, vayan a hacer aposento alto. Allá en un lugar le llaman aposento alto, no sé dónde estaba ese lugar. No he ido allá. En esos tiempos, no sé. Bueno, y el lugar que Jesucristo le dijo a ellos que fueran ahí, que le llamaban el aposento alto, ahí estaban ellos, esperando una promesa del Padre. Pero ¿cuál es la promesa? ¿Dinero? No era dinero. Apartamentos, no era casa, no. Tierra, no. La promesa era del Espíritu Santo, que venía con prodigios y señales poderosos de Dios y con dones para repartirlo al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Entonces de ahí, gloria a Jesús, que fue gloria a Dios, que estableció todavía los discípulos. Cuando Jesucristo muere y resucita, todavía siguen siendo discípulos. Con ese asunto
porque todavía no ha venido el Espíritu Santo sobre ellos para con el don de apostolado. Cuando fue que vino y se derramó, dice que habían como el número 120 hermanos habían ahí reunidos, dice la Escritura. Y se derramó el Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, ¿con qué? ¿A la qué? Y repartiendo lengua en el nombre de Jesús. Oye, ¡santo Dios! Amén, amén. En el nombre de Jesús, todo. El Espíritu Santo vino en el nombre de Jesús. Y cuando Pedro recibió y los otros apóstoles el don del apostolado que no da hombre, sino Dios. Entonces el Espíritu Santo dice a Pedro, ven, comienza el discurso. Dice, el primer discurso de Pedro, la primera predicación. Y comienza Pedro a hablarle de los acontecimientos, de lo que pasó en ese día. Y vemos que el Espíritu Santo comienza a dar una revelación amplia. Y un entendimiento que no lo tenían ellos. Ven, pues ya tienen el don, ya no son discípulos, son apóstoles de Cristo Jesús, ¿sabes? Son enviados. Enviado del Señor, la voz de Dios, y a veces van a regresar más. Enviado para una misión, para la misión de salvar vida. El Señor se va a vida a través de ellos. De predicar este evangelio para salvar, para que alcance la vida eterna, toda nación, toda tribu y toda lengua, como Dios ya lo había establecido así, por la sangre bendita del Cordero. La voz no me dio conocida. Sin el Cordero no podemos hacer nada, bendito sea Dios. Y Él nos ha dado de qué? Porque todos hemos recibido por la jarra de ese Espíritu Santo. Él nos ha dado el poder de su Espíritu por medio de Cristo Jesús. Así que si vivimos confiados siempre, dice, o sea, así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Quiere decir, Pablo, que mientras estamos vivos, estamos ausentes, ¿sabes por qué? Estamos aquí, todavía el Señor nos viene buscando. Pero cuando nosotros morimos, ya no estamos ausentes más en el Señor. Cuando nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo, ya nuestro espíritu, o sea, sale de mi cuerpo, que mi carne muere, ya lo va a tomar el Señor. Juan vio, y tiene que estar todo ahí. Me abaso a eso, porque tiene que estar todo en un lugar. Juan vio, lo dice el apóstol San Juan, en una de las revelaciones, que él vio que cuando se abrió el otro sello, él vio el altar de Dios. Y dijo que debajo del altar de Dios estaban ¿quién? El mundo. Los santos, los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Amén. Aleluya. Y decían esos santos, los hombres de Dios descansando, y están todos descansando, y la palabra de Dios, pues no van a matar. Díganme que van a estar entonces, o Dios lo tiene por rango. No es rango, hermano. No, usted es un apóstol, vamos a ponerlo aquí, un tazo especial. No, hermano. Porque tú eres pastor, vamos a decir así. No, porque los dones, dice la palabra de Dios, que toda la vida de Dios y todo lo perfecto viene a lugar. Amén. No es suyo, ni es mío. ¿Ves? No es para que se vayan a glorie, es de Él. Y todo viene por Él, dice la palabra de Dios. Entonces quiere decir que aunque estemos nosotros, estando en el cuerpo, estando ausentes, quiere decir ya ausentes, ya hemos partido, hemos muerto. Estando en el cuerpo, estamos presentes, dice la palabra. O ausentes en el Señor, porque por fe andamos, no por vista. Ellos sabían dónde tenían la vista puesta, no en las cosas terrenales, como les estoy hablando de percusión, por ejemplo, ahorita, en la casa, en el carro, en la finca, en los negocios, ¿no? Las cosas que no se ven, porque esas son las que permanecen para siempre. Esa es la que Dios ha prometido. No la podemos ver porque todavía estamos en la carne aquí. Pero cuando nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo, sí, ya vamos a tener la opción a verla, porque entonces ahí ese cuerpo, ese espíritu, se va a revestir de un cuerpo espiritual. Amén. Como el escrito Jesús, como acabé de enseñar otra vez. Dice que ellos andan por fe, no por vista, ¿ves? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente en el libro de Pablo. Dice que yo quisiera estar, que Cristo venga y me lleve, y yo quiero estar con Cristo. Yo quisiera estar, dice Pablo, yo quisiera estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor con Cristo, ahora quisiera estar, pero todavía no se puede. Dios Pablo, cuando vea a Cristo, me ha encomendado una misión y yo no la he terminado. No porque me necesita, quítese de la cabeza, ahora se lo digo para siempre. Usted está como el judío ahora, que los judíos decían, nosotros tenemos a Abraham por el Padre. Ahí era que ellos se cuidaban. El escudo de los judíos era Abraham por el Padre. Y Juan el Bautista dijo, yo no Espíritu Santo, él nació de víbora, dijo Dios. ¡Santo Dios! Ustedes son serpientes, víboras venenosas.
generación de víbora, ¿quién lo manda a huir de la ira venidera? A hacer fruto digno de arrepentimiento. Y no digáis tanto vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, ya el Espíritu Santo sabía la capa de la canción de ellos. Porque de cierto os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de esta tierra puede Dios levantar a un hijo de Abraham, no es un Dios de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios Santo. Amén. O sea que él quisiera, pero tiene que estar aquí porque el Señor todavía no terminó su misión. Dice aquí, gloria a Dios para siempre. Del Señor, sí, se dice, pero confiamos y más queriendo estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Entonces, por tanto, procuramos también o ausente o presente, serle que agradable a quién, al hombre, A Dios. a Dios y al Cordero. Amén. ¿Agradable a mí? No, a Dios y al Cordero, creo que están agradando hombre. ¿De usted vivo o muerto? Procura siempre estar agradando a él. Amén. No dice al hombre, a él. Si dijera el hombre, no, a él. El único digno es él. Dios y el Cordero, el único digno. Que Dios lo hizo digno, lo dice la palabra de Dios. El único digno allá arriba de abrir esos sellos era el Cordero. Después de Dios, el Cordero. Y si no era el Cordero, no había nadie después de Dios digno. Lo dijo el Señor, ¿eh? Ah, bueno. Él dijo que sí, porque creo que me pasé mucho. Él dijo que sí, porque él dijo que su hijo era digno, pero porque su hijo fue que vino a redimirnos a nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice así. Y si el espíritu de aquel que levantó, por un asunto aquí, que lo mismo que voy a acabar de explicar, que Dios nos levantará a nosotros de entre los muertos como levantó a Jesucristo. Lo dije y lo vuelvo y lo ahora para que entendamos lo que había dicho, que Dios fue que resucitó a Jesucristo de los muertos. Jesucristo no pudo levantarse solo. Él estaba esperando que el Padre lo levantara como ya se había quedado así, que al tercer día el Padre lo iba a levantar. Ya eso todo estaba hablado por las Escrituras, ya estaba revelado. Ahora, dice la palabra de Dios que Jesucristo aquí no se levantó solo, pero lo levantó Dios, el apóstol Pablo, que lo dice precisamente, Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si el espíritu de aquel, ¿quién es aquel? Dios, el Espíritu Santo, Dios que levantó a quién, a Jesús de entre los muertos, ¿mora en quién? En ustedes. Si el Espíritu Santo, que es el que da vida, hablan de Dios, muere entre vosotros como vivos. Porque así también es la palabra. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús. O sea, dice, aquí también más abajo dice, Vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en vosotros. Quiere decir, vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Quiere decir que no da vida y no resucitará. Por eso el Señor le dijo a Lázaro, dijo a los discípulos, Lázaro está durmiendo. Y tuvo que decir así, no matar a los muertos sino Dios americano. ¿Para qué entiendes? Está muerto. Claro, se lo digo que lo dijeron. Porque ellos estaban pensando, pero si está enfermo, pero si está descansando, se va a recuperar. Ya está muerto. Dios Espíritu solo tuvo que decir, claro, murió, pero yo lo voy a despertar y hizo la resurrección. La resurrección y la vida. ¿Usted ve quién le tiene poder para estar muerto? Ningún hombre se le dio ese poder, ni se le va a dar jamás. Jamás se le va a dar ese poder. La base no me dio para siempre. Jamás. Yo pienso que yo puse el 8, pero tenía que poner el versículo 12, que a veces me pasa así, porque aquí este el 8, 11, que leímos arriba y abajo, es hasta el 12. Sí. Porque hay otro versículo ahí, pero que a veces no me siento bien cuando estoy preparando un mensaje a veces, y hay una cosa a veces que no me salen como quiero que salgan. Pero ya, lo corrimos aquí, gloria a Dios. Sí, porque en el versículo 11 no va a decir todo eso, tiene que correrse hasta el 12. Entonces, hermanos, ¿cuánto más nos Dios, su Espíritu que mora en nosotros, pero en el nombre de Jesús? Y aquí
he dejado esto para última hora, para darle un cierre con broche de oro, como yo le llamo. Para la gloria de Dios Primera de Padre. Corintios. Para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Aquí esto es para nosotros, ya para cerrar aquí, porque la próxima semana tengo otra 4 citas y quiero organizarla, porque quiero dar un giro, seguir dando un giro y quiero seguir enseñando, gloria a Dios, lo que es Jesucristo en nosotros. Él es la vida, Él es todo. Yo no lo puedo dejar. Es que a Él que tengo que hablar, dijo Dios. A Él que tengo que predicar, dijo Dios. El arrepentimiento, Dios, el perdón de pecados se predica en el nombre de Jesús. No es en el nombre del Padre, perdón, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer las cosas como Dios dijo. Eso es lo que Dios manda. No vamos a agradar al hombre. Yo no voy a agradar al hombre. Yo no estoy para agradar al hombre, yo estoy para agradar a Dios. Si ustedes van a agradar a mí, quédense en su casa, lo digo ahora mismo, quédense en su casa y no vengan. Porque ustedes son perdidos igual que yo. Porque yo soy un esclavo del pecado y Cristo me libertó, mi amo me compró. Y ahora soy esclavo de Cristo, por amor a su nombre, otro no me dio para siempre. Amén. Y de ese que tenemos nosotros que venir aquí es la palabra de Dios. Lo vuelvo, pero lo di la semana pasada solamente, pero lo puse solamente en el versículo 7, 22, 23. Pero ahora me 7, 22 a 23 para cerrar aquí. Porque el que es, oye aquí, porque el que es en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Siendo esclavo, liberto del Señor. Dice, asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Dios. ¿Sabe que en ese tiempo habían esclavitud? Habla Pablo ahora que habla de esclavitud también de personas que se hacían, que compraban personas y eran los amos. Entonces, para el Señor nunca existió la esclavitud entre el hombre, para el hombre sí. Dice, tú fuiste llamado siendo esclavo, porque tú estabas bajo un amo, tú eres liberto de Cristo, porque Cristo te hace libre. Pero tú sigues siendo libre, quiere decir, siendo libre, que tú no eres esclavo de nadie, de un amo que te ha comprado. Porque en ese tiempo tenemos que ver también lo que Pablo está diciendo, que está cogiendo ese ejemplo. Dice que nosotros hemos sido llamados, siendo libres, nosotros fuimos llamados siendo libres, o sea, no estando bajo esclavitud en esos tiempos de ningún amo, esclavo de quién es. Esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. Aquí termino yo. Dice que esclavo era de quién? Mío. De Cristo. Yo no soy esclavo suyo, de un hombre muerto. Soy esclavo del hombre que da vida eterna, Jesucristo, el hombre que tiene vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Dice, no te hagáis esclavo de los hombres, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué me esclavizo en los hombres? ¿Por qué no le pongo asunto a Dios? Si Dios me llamó a mí, siendo yo libre, porque absolutamente si que somos libres, no estamos en esclavitud, pero mentira. Hay una esclavitud popular. No hay de cadena, ni como antes, que se maltrataban a esa gente, se discriminaban. Sí, pero se sigue lo mismo, la misma cosa, pero más popular. Cristo me llamó siendo libre, yo no estaba esclavo de ningún hombre. Yo de ningún hombre que era mi amo, pero ahora soy esclavo de Cristo. Porque por el precio me compró mi amo. Amén. Y el precio que costó fue su sangre preciosa. Dice, no hagáis esclavo de nosotros. Pero parece como que eso nosotros no le ponemos asunto tampoco. La palabra me dice a mí, la de Dios, que no me haga esclavo de los hombres, pero entonces que yo sigo siendo un esclavo del hombre. Entonces que yo sigo apoyando al hombre. Entonces que yo sigo adorando al hombre. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser esclavo. Yo no quiero reconocer el precio que Cristo pagó por mí. Y como le digo a usted, nosotros conocemos esto, volvemos y le damos el casete para atrás, como que Jesucristo vuelve a traer, y no va a pasar. Porque el casete no se le da para atrás, porque la palabra de Dios no tiene recursos para atrás. Ni para adelante ni para atrás, la palabra de Dios son firmes. Dice que eres sin el amén, fundado en el amén. Y nosotros, como somos carne y sangre, tuvo que darnos también el sí y el no, porque si no, no puede cumplir. Pero él no, porque él es todopoderoso. Entonces quiere decir, no nos hagamos esclavos de los hombres, porque nosotros somos esclavos de Cristo, por precio hemos sido comprados. Cristo nos ha comprado con la sangre, yo soy esclavo de Cristo, no de usted ni de mí. Pero entonces, ¿por qué adoran el hombre? ¿Por qué idolatran el hombre? ¿Por qué se creen que el hombre es el hombre que tiene todo? El hombre no tiene nada. La palabra dice que la salvación es un don de Dios y la fe también, que la que me salva del Hijo de Dios, un don de Dios. No viene de nosotros, no ha nacido nunca de nosotros. Amén. El apóstol Pablo dice, ¿acaso ha salido de vosotros los gentiles la palabra de Dios? La pregunta. ¿O solo a vosotros ha llegado?
Ha salido de nosotros la palabra de Dios, no ha llegado. Ni el mismo judío, el pueblo judío. Yo tuve que llamar a Abraham. Abraham no fue que buscó a Dios. Ahora entendimos, ¿eh? Dios llamó a Abraham. Y Abraham obedeció. Dios siempre se ha manifestado en nosotros. Porque la palabra de Dios no sale de nosotros, ha llegado a nosotros siempre. Por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Entonces, la palabra es claro, por precio nosotros hemos sido comprados, no por precio de hombre. La sangre mía, mire hermano, está tan inmunda y sucia que no puede comprar nada. Pero el Cordero de la sangre bendita, esa sí puede comprarlo, esa lo ha comprado todo. Y a Él que tenemos que seguir, al Cordero. A Él que tenemos que adorar, no al hombre. A Él que tenemos que reconocer que Dios le ha dado toda la gloria y todo señorío. Y ese resplandor, Él dice que es ese resplandor de la gloria de Dios. Denle la gloria a Dios, la gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús y gloria a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Por su misericordia bendita y por su amor. Esto es lo que está en las Escrituras. No podemos torcer más y no podemos hacer las cosas por parte porque Dios no acepta que usted haga las cosas por parte. No. Lo que Dios dijo, no lo ponga, dice Dios que no lo ponga en miniatura, ni lo altere. De Dios sí muy Israel, de Deuteronomio. Creo que Deuteronomio 5, tú hablas de eso. De Dios sí muy Israel. Cuidado con los mandamientos míos de tú poner miniatura, o tú alterado, que se llama adulterar. Alterado significa adulterar. Y miniatura ponerlo pequeñito. Por ejemplo, yo digo, esta casita, este apartamentico, entre muchas cosas yo decía, este apartamento, esta casa, ¿ves? En Dios no hay miniatura, en la tierra sí. En la tierra te enseñan a ti con hablar en miniatura también. Pero en la palabra de Dios no, en la palabra del hombre sí, en la palabra de Dios no tiene miniatura, jamás. Jamás, porque el hijo de hombre, ¿para qué? Dice la palabra de Dios, que el hijo de hombre, ¿para qué? Para que se arrepienta de carne y sangre, para que mienta. Por eso, como somos nosotros, bendito sea Dios para siempre. Vamos la semana que viene, hoy tengo unas cuantas citas y las quiero organizar. Y a ver si es un par más para volver a darle otro giro, si el Señor lo permite, para nosotros saber, como el profesor que le estoy diciendo, que a veces nosotros no queremos, tampoco, no sabemos, pero tampoco queremos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra, ahí dice la palabra de Dios, en tu corazón está la palabra de Dios cerca de ti ahora. Ahora que es un romano para los judíos, esa palabra se cumple en nosotros ahora. Los judíos viven cerca de él, en su corazón, y está la palabra de Dios. Pero ellos no querían que hablaran de Jesús. ¿Ves? ¿Cómo van a ver si no hay quien les predique? Yo no quiero que le prediquen de Cristo. Han prohibido rotundamente que hable de su nombre, pero estamos entendiendo el estilo de los judíos que yo lo enseñé. Que Dios lo va a restaurar de nuevo. Cuando entre la gente de los gentiles en Romanos capítulo 11. Pero elegimos nosotros los gentiles. Cuando nosotros los gentiles nos salgamos de Jesucristo y vamos a pensar que por la ley de Moisés vamos a llegar a Dios. Ya yo le puse a usted que eso significa salirse de Cristo y coger la ley de Moisés significa coger el camino del infierno. Amén, gloria a Dios. Porque esa ley no fue para mí, yo no estaba. Dice que esa ley me tenía a mí. Esa ley era una pared que dividía el pueblo judío. Lo dice la palabra, No, yo lo dice, lo vamos a examinar primero. Lo dice la Escritura, pues yo hablo todo conforme a la palabra de Dios. Era la enemistad que tenía. Jesucristo abolió la enemistad haciendo de los dos pueblos un solo pueblo con la ofrenda de su sangre, la ofrenda de paz, la sangre de Cristo. No solamente nos perdonó nuestros pecados, sino la sangre de Cristo nos reconcilió con Dios. Ahora nosotros ante Dios, dice el Señor, ya vosotros antes, cuando dije que ustedes no eran pueblo mío, ahora en el libro del profeta Oseas dijo, dile a ellos, los gentiles, que ellos serán mi pueblo. Pero cuando venga Jesucristo, era Cristo. Ay, Cristo tenía que venir, pero solamente llegó a venir, Cristo tenía que morir. Nosotros estamos excluidos y lejos de los pactos de Israel, ¿no? Israel no, porque el Señor se lo dice. Jerusalén, Jerusalén, como tú siempre mataste a los profetas y muerte a los profetas. Israel no, pero nosotros sí. Nosotros estamos lejos y excluidos de todas estas cosas. Y ahora Dios hizo cercano por Jesucristo. Voy a brincar a Cristo Jesús para llegar a donde nadie. Brincando a Jesucristo es como yo caminar y no me doy cuenta que hay un precipicio ahí, una barranca, y no me estoy dando cuenta, pero estoy caminando confiadamente. Cuando vengo a levantar el pie para brincarlo, me voy con todo para el hoyo.
Así es cuando yo dejo a Cristo. Cuando yo dejo a Cristo, porque esto es un pacto que hay, y tú ni yo, y nadie lo va a cambiar. Porque este es el pacto eterno. El pacto que hizo el Señor con su Hijo Jesús. Claro, en la casa de Israel, claro que sí, porque tiene que usar. Porque todos los pactos y las cosas fueron establecidas de Israel. Y nadie lo va a cambiar así. Pero ya todavía hay algo distinto, porque aquí venía uno que Dios iba a levantar, que iban a hacer según la carne, iban a ser la tribu de Judá, y ese iba a ser como sumo sacerdote, como salvador de Israel y de todo el mundo. Amén. Porque la palabra tiene que ser predicada primero a los judíos. Así lo puso Dios. Y cuando todavía Jesucristo dice que comienza la comisión a sus discípulos, le dice que comenzando primero de dónde, de Jerusalén, primero de Israel, y después de Israel se pueden a todas partes del mundo. Anunciar el Evangelio. Porque la palabra tiene que ser primero anunciada de Israel. Este Evangelio de Cristo Jesús. Porque de ahí venía todo por los judíos. Dice la palabra que la salvación viene por la transgresión de los judíos. En Romanos capítulo 11. Esa es la historia de nosotros, está ahí. Cómo se marca como un pueblo que fue apartado para Dios y un pueblo que fue escogido para Dios. Y nosotros estábamos en nuestros dioses, en nuestros ídolos, en nuestras creencias. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que lo pueden encontrar por las Escrituras, que dijo el Señor, no eches tus hijos al fuego. O sea, como sacrificio, como ofrenda, como lo hacían. Esa sacerdotisa que era la llena de Ruth. El Ruth era sacerdotisa. La llena de, no me recuerdo cómo se llama. Neomí. Noemí, sí. Neomí. Esa era sacerdotisa. Esa Ruth. Era sacerdotisa. ¿Yo sabes de qué? De esos mismos ritos que se hacían de los sacrificar a los niños. Pagano, sí. A ver. Amén. ¿Entendió? Entonces, cuando ella conoció al judío, Una moabita. Sí. entonces que la madre se queda, que la madre pierde su hijo. La madre va enlutada otra vez de nuevo a regresar a su tierra. Con el luto de la pérdida de su hijo. Tú eres extranjero judío, tú el que estaba extranjero judío siempre tenía el corazón de regresar a su tierra. Porque ahí era que estaba el vínculo de ellos con Dios. Santo Dios. Era ahí. Ahí era que estaba el vínculo de ellos con Dios. Y cuando vemos que ella, gloria a Dios, va a regresar, esa sacerdotisa dice, yo iré donde tú vayas porque tu Dios será mi Dios. Santo Dios, ya yo no voy a hacer más esto, yo no sigo más ídolo, yo no soy más sacerdotisa, más de ídolo. No. Tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú fueras, iré. Y donde quiera que tú vayas, yo iré. Y yo voy a abrir la puerta. No está muerta, abrió la puerta una judía ya. Una judía. Amén. Y según exacto, de esa misma, se dice que de la misma descendencia de ahí Y ahí salió Jesús. salió el Mesías, pero que esa mujer ya no era una mujer judía. O sea, no era una mujer Era judía. una moabita más. No era una moabita más, era una mujer judía. A ver si no entendemos la palabra de Dios. En el sentido espiritual para Dios era una mujer judía. Amén. Porque Dios vio un corazón arrepentido, se acercó a Dios con un corazón sincero y arrepentido. Y Dios la recibió. Y el pueblo judío tenía que decirla, porque estaba en la ley de Moisés también establecido, no lo loco, ¿no? Alabado sea el nombre de Dios para siempre. No, eso no es lo loco, no. Él también estaba establecido, o sea, que había un extranjero que había una casa, o sea, que había un derecho para el extranjero, que si se arrepentía y se convertía a Dios, ellos tenían que aceptar lugar con los judíos. Amén. Ajá. Entonces, es para que usted vea que eso es lo que nosotros hacíamos, hermanos. Nosotros, o sea, los antepasados de nosotros, lo que hacían era eso, que hacían sacrificios muertos. Porque Dios llamó a Abraham para ofrecer a Isaac, pero Dios lo que estaba mostrando, porque Dios no iba a ofrecer a Isaac en sacrificio, Dios no iba a hacer sacrificio. No, Dios no iba a hacer sacrificio de Isaac. Pero ¿por qué Dios llamó a Abraham? Porque la palabra dice claramente, una de las cosas que Dios llamó a Abraham, porque la fe de Abraham tenía que tener la obra. Porque la fe sin la obra está muerta en sí. Lo dice en el Nuevo Testamento. Que Dios llamó a Abraham y a Abraham le fue contado por justicia, porque cuando Abraham obedeció a Dios, fue llevar a su hijo en sacrificio. Pero Dios está mostrando a Abraham que Dios va a entregar a su unigénito hijo para sacrificarlo por el mundo, que ese sacrificio Dios no lo va a detener. A la voz que no me dio por la fiebre, porque ese sacrificio
es para traer eterna salvación a la creación de Dios, que somos nosotros, la raza humana. Amén. Entonces aquel sí, y le dijo, no le haga daño al muchacho. Le iba a buscar al animal, y no dijo, sacrifica el animal. No vale. Porque Dios es un Dios vivo. Y Amén. Dios, gloria a Dios, no acepta esos sacrificios. Lo que Dios estaba mostrando ahí directamente eran dos cosas que Abraham tenía que Abraham le faltaba ¿qué? La obra, que tiene que trabajar con la fe para que fuera contado por justicia. Amén. Y otra de las cosas que Dios estaba mostrando ahí era que Dios iba a entregar a su propio hijo a sí mismo al sacrificio por nuestro pecado. Gloria. Gloria al Te Señor. veré. Gloria a Jesús para siempre. Hasta aquí me dejo, Señor, en el nombre del programa Jesús en mi esperanza, hermano. Hasta la próxima semana. Vamos a dejarlo aquí. Y la próxima semana, si Dios lo permite, seguiremos de nuevo a ver lo que Dios nos tenga. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todo Jesús, con todos nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Amén. Santo Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ay, Santo Dios, te alabamos.